Amados, bendiciones, qué gusto poderles saludar una vez más, hacerlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, bendecirle sus vidas, darle gracias a Dios porque usted hace parte de esta oración escritural, usted hace parte de esta comunidad y de este tiempo donde nos estamos encontrando para cumplir el propósito que Dios ha establecido para cada uno de nosotros. Hoy vamos a estar haciendo nuestra oración escritural con base en lo que dice el libro de Génesis, capítulo número 11, desde el verso 1 hasta el verso 9. Y para ello, Alonso va a hacer el favor de guiar esta lectura. Bien pueda, Alonso. Génesis 11 del 1 al 9. El título, la Torre de Babel. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y una misma palabra. Y aconteció que cuando salieron del oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dieron unos a otros, y se dijeron, unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego, y cosámoslo con fuego. Y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos edificándonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos del hombre. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen una sola lengua, y han comenzado la obra, y nada le hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció, Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de la tierra. Amén, muy bien. Alonso, mil gracias por hacer esta lectura, muy amable. Muy bien, amados del Señor, para quienes están ingresando a esta plataforma, la lectura que nos ocupa el día de hoy está en el libro de Génesis capítulo 11. Y vamos a hablar acerca de esa historia tan leída, más que enseñada, leída. Se ha leído y muchos la sabemos. De hecho, por estar en el libro, en el primer libro de la Biblia, es una de las historias más leídas por todas las personas, la Torre de Babel. Y la Torre de Babel tiene mucho que ver con la cotidianidad hasta el día de hoy en muchos de nosotros. ¿Por qué no decirlo que en el mundo entero? Hasta el día de hoy vivimos de lo que pasó en ese lugar. Pero Dios tiene un propósito, Dios tiene un plan. Hay varias teorías, entre ellas, una de las que más ha circulado con respecto a la confusión de las lenguas, es que Dios lo hizo como tomando una decisión de juicio sobre estas personas de esa época. Acordémonos que todavía no estaban fraccionados en tribus, todavía no había como el pueblo de Israel, que tenía cada uno como una dinastía, como eran como
apartados de otras personas, no. En ese tiempo todos estaban en un mismo sentir, tenían una misma lengua. Entonces, prácticamente se les facilitaba el lenguaje, se les facilitaba el idioma. Y cuando ellos empiezan a hacer lo de la construcción, entonces no era del todo bueno, no era el propósito de Dios. Acordémonos que Dios le había dicho a Adán y a Eva: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread. Y eso se debía cumplir. Después vino el diluvio, y cuando se acaba el diluvio, Dios vuelve y le repite prácticamente las mismas palabras que le había dado a Adán y a Eva. Y le dice a Noé: fructificarás, te multiplicarás y llenarás la tierra. Y vemos que acá, prácticamente guiados por un hombre que se llamaba Nimrod en aquel entonces, él fue el que comenzó esta construcción. Se dice que Nimrod fue el primer hombre poderoso que había en la tierra. Él se hizo ese nombre, Nimrod, y empezó a dirigir esta construcción. Y como todos hablaban el mismo idioma, pues les era fácil poderse entender. Pero siempre los planes de Dios van a superar nuestros planes. Dios sabe cómo hace sus cosas. Vamos a leer los detalles de este capítulo 11 del libro de Génesis. Dice que tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Mire que partiendo desde el primer idioma que tuvo el ser humano, ya era un milagro, porque un idioma prácticamente no se puede crear. Un idioma se puede estudiar, pero no se puede crear. Se pueden crear dialectos, pero idiomas, está comprobado que no se puede crear un idioma. Entonces, partiendo de ahí, el gran milagro que es poder hablar, poderse comprender. Tal vez nosotros lo vemos muy natural, porque prácticamente nadie tiene que estudiar su propio idioma. Simplemente lo aprende desde la infancia, porque sus padres o nuestros padres nos los van enseñando, o nuestros hermanos mayores, y después en un colegio, en un aula, nos empiezan a hablar del idioma que nosotros dominamos o el que hablamos. Como que lo que empieza a pasar es que nosotros nos volvemos un poco más amplios en el lenguaje, en el hablar, pero no quiere decir que alguien lo creó y lo estamos estudiando. No, nacimos con un idioma, nacimos para una lengua. Entonces, por eso ya quien estudia es otro idioma, cómo poderlo hablar, pero nadie estudia su propio idioma, porque no valdría la pena digamos, tocar ese tema, porque es natural, es natural. Es como estudiar el medio ambiente en el cual uno nace, ¿sí? Se puede hacer, pero ahí está, y ahí va a estar siempre. Hay climas tropicales, hay climas fríos, hay climas templados, ¿cierto? Entonces, es cuestión de hacer un estudio, pero ahí está, ya nació, ya le pertenece a ese lugar. Entonces dice que todos tenían una sola lengua y unas mismas palabras. Versículo 2. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Mire que las pretensiones que ellos tenían de construir una torre que llegara hasta el cielo, tal vez la interpretación no era esa la que ellos querían, porque llegar hasta el cielo, si hubiera sido así, ellos hubieran escogido un lugar mucho más alto, porque la llanura da a entender que era un lugar casi al mismo nivel del mar. Y si pretendían llegar alto, entonces hubieran escogido un lugar alto también, para acelerar, digamos,
el proyecto que tenían, pero no lo hicieron así. Una interpretación que se le da a esta torre es que sí iba a ser alta, iba a superar las montañas de la época, pero ellos querían que desde donde estuvieran en cualquier montaña, por grande que fuera, la Torre de Babel superara todo lo demás. Ese tal vez era la interpretación más lógica para la época, porque acordémonos que ellos querían era vivir sin Dios. Ellos querían hacer un mundo aparte sin Dios. Ese era el objetivo de ellos, vivir y crear como una independencia de Dios. Entonces no habría caso de que ellos quisieran llegar hasta los cielos, como si fue la intención de Luzbel en el principio, que dijo: yo subiré a los cielos y seré semejante al Altísimo y reinaré, y todo lo que él pretendía hacer. Acordémonos que él era un ser angelical. Aquí más bien se está tomando como una de las frases que dijo Adolfo Hitler en su tiempo en que vivía. Dijo algo: Dios reina en los cielos y yo reino acá en la tierra. O sea, cada uno por separado. Y Nimrod tenía esas mismas pretensiones. Entonces nos damos cuenta que el ser humano siempre ha querido vivir lejos de Dios, alejado de Dios. Si por el ser humano fuera, que no existiera la Biblia, que no existiera el sacrificio de Jesús, que no existieran los pastores, que no existieran los que evangelizan, que nada hubiera de Dios, que nada le recordara a Dios. Y estamos viendo que ellos lo que hacen es querer tener un lugar superior a todo lo creado, para que desde donde estuviera cualquier persona se pudiera ver. Por ejemplo, acá en Colombia nosotros tenemos un nevado hacia el lado del Tolima, que se alcanza a ver desde acá de Bogotá. Cuando está despejado el cielo, se alcanza a ver un nevado a la distancia y está a cientos de kilómetros. Pero es impresionante. Entonces sobresale tanto y es tan hermoso, tan llamativo, que se puede ver. Entonces, ¿cuál era la intención de Nimrod y de los hombres de la época? Que desde donde estuvieran, supieran dónde quedaba la Torre de Babel, desde dónde iba a ser el centro de todo lo creado, de todo lo que había entonces. Entonces, esa era la intención: gobernar desde un lugar, tener un epicentro, como una oficina mundial. Desde allí saldría cualquier mensaje para el mundo de la época. Dice en el versículo 3: y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Entonces notemos que el lugar que ellos escogieron no tenía los recursos, los minerales, pero los convirtieron. Usaron la arena, usaron el asfalto que había en el lugar y lo convirtieron. Mire la creatividad del ser humano. Entonces Dios capacitó al ser humano de unas ideas extraordinarias, pero aquí las estaban usando era para su propio provecho. Ellos querían vivir sin Dios a su manera. Y acordémonos que ellos son la siguiente generación después del diluvio. O sea, ellos ya le empezaron a coger más bien miedo a Dios en lugar de temor. El miedo. Entonces ellos presentían que Dios iba a intervenir, como le pasa a muchas personas que quisieran no mencionar a Dios, quisiera que no hubiera nada de Dios, pero muchas personas temen, muchas personas
saben que hay un Dios, pero prefieren ignorarlo, prefieren sacarlo. Pero recuerdo un familiar de nosotros, y digo de nosotros porque aquí en la plataforma hay personas que somos familia, y él, una persona que siempre hablaba con mucha fuerza, con mucho vigor, y él casi nunca daba el brazo a torcer, casi nunca, siempre fue muy fuerte, muy rígido. Pero en una ocasión, cuando fallece nuestra querida abuelita, la querida madre de él en el velorio, en el día allá en la funeraria, habló fuerte, habló con ese dinamismo, con ese garbo que siempre lo hacía. Y pues claro, todos veíamos en él una persona muy fuerte, como que no se sensibilizaba, así la situación fuera muy difícil. Él siempre fue muy firme en sus cosas. Entonces él era del que decía que no, que tocaba aceptar la muerte de la abuelita, que tocaba, que teníamos que ser fuertes. Pero de repente él dejó de estar ahí entre nosotros y alguien de la familia entró a los baños de la funeraria y empezó a oír un sollozo en uno de los baños que estaba cerrado, un sollozo, un llanto, ¿sí? ¿Quién era? ¿Quién era el que estaba allá en ese baño llorando? Ese familiar que habló fuerte delante de todos. Amados, lo que pasa es que nosotros a veces no queremos demostrar que necesitamos de Dios. Y así hay muchas personas en su soledad, es donde verdaderamente se dan a conocer, o sea, se ablandan delante del Señor, pero delante de las personas dan la sensación de que no es así. ¿Por qué traigo a colación esta anécdota y más de algo tan significativo para nosotros como familia? Porque si nosotros seguimos en esa actitud, no le vamos a poder enseñar a muchas personas que uno también necesita de Dios. Entonces, la arrogancia, la altivez, la prepotencia, todo esto hace que uno como que se haga la idea que se puede vivir sin Dios. Y eso es imposible. Amados, es absolutamente imposible. Las naciones lo tienen comprobado. Una nación que no comercializa con otras naciones tiene la tendencia a desaparecer, porque nos necesitamos aún comercialmente unos de otros. Nadie puede crear su propio calzado, nadie puede crear su propia ropa, nadie puede crear su propio alimento, nadie puede crear su propio aire. O sea, necesitamos los intercambios porque vivimos en sociedad. Pero aquí ellos querían vivir sin Dios. Miren lo que dice el versículo 4. Ahí comienza como a identificarse la intención que tenían ellos en aquel entonces. Y dijeron, ¿qué dijeron ellos? Vamos, edifiquémonos una ciudad. Note, no varias, una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Y hagámonos un nombre. Ahí está también. Una ciudad, una torre, un nombre. Por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Ahí fue donde ellos dijeron, no vaya sea que Dios haga algo que nos separe. O sea, se cree ¿qué fue lo que hicieron ellos? Como ponerse una marca. Ponerse una marca. ¿Se acuerdan de Caín? Caín cuando le falló a Dios, dice que él empezó a andar errante por la tierra, pero Dios le puso una marca porque el mismo Caín le decía a Dios, ahora me van a buscar para matarme. Y Dios le dijo, no, voy a poner un sello en ti y no te podrán tocar. Entonces los hombres tomaron esos modelos y se pusieron una marca.
Por eso es que usted nota que cuando una persona pertenece a un credo o a una nacionalidad, hay algo que lo distingue. Hay algo que como que nos caracteriza de dónde somos. A veces es el tono, el lenguaje, el color de la piel, la forma de hablar, en fin. Pero hay algo que nos identifica de dónde somos. Para nosotros es fácil. Para nosotros es fácil saber quién viene de Venezuela, quién viene de pronto de Ecuador, quién es americano, quién es francés. ¿Por qué? Porque tenemos algo de idea. Conocemos personas que son de esa cultura, de esa nacionalidad. Pero si no fuera así, por ejemplo, un niño se preguntaría, ¿pero quién es? Entonces vemos nosotros que ellos dijeron, hagámonos una ciudad, construyamos una torre y pongámonos un nombre, una marca, por si fuésemos esparcidos. Ellos sabían algo de Dios. Ellos entendían que Dios podía intervenir esa empresa que se habían propuesto. Y así sucedió. Lo que ellos temían les pasó. El versículo 5 dice que descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. El Señor descendió. Si hay algo bueno que hace la unidad, es que Dios desciende donde hay unidad, donde hay un mismo lenguaje. Eso es lo único bueno que pudiéramos rescatar de esta empresa que ellos se propusieron realizar. Que Dios vio la unidad y Dios vio la intención. Por eso la Biblia dice, ¿podrán andar dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Es difícil hacerlo, pero aquí vemos que había unidad y había una misma intención. Y Dios descendió porque vio la unidad y el propósito que había en el momento. Pero dice el versículo 6, y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno. Y esa siempre ha sido la intención de Dios, que el pueblo sea como uno solo, como un solo hombre. En medio de la diversidad, acordémonos que esto se dio en el libro de Hechos, en el tiempo del Pentecostés. Todos hablaban diferentes idiomas, todos hablaban diferentes lenguajes, pero con una misma intención. Dios siempre ha querido que el pueblo esté unido, aunque cada uno tengamos diferentes ideales, a veces hasta diferentes propósitos. Pero vamos a ver cómo termina esto. Dice que Dios vio que el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Dios conocía el idioma, Dios conocía la intención, Dios conocía los pensamientos de todos ellos, que nada les iba a hacer desistir de lo que ya habían empezado. ¿Cómo iría de avanzada la obra? ¿Cómo estarían ellos como celebrando continuamente cada vez que lograban subir un poco más? Ellos celebraban y decían, ¿se da cuenta? Lo estamos logrando. Por eso cuando Dios desciende, dice, si lo dejamos que continúen, prácticamente van a terminar haciéndose más daño. Por eso repito, que no fue un juicio lo que Dios envió al confundir las lenguas en el tiempo de la Torre de Babel. No fue un juicio. Muchos lo hacen ver como un juicio, pero un juicio fue lo que sucedió antes de ellos, el diluvio. Ese sí era un juicio, porque prácticamente todos murieron. Ya no había más opción, no había otra oportunidad. Pero aquí el Señor usó de misericordia. El Señor usó de su amor, de su grande sabiduría, de su grande poder y lo dio al pueblo. Por eso en el versículo 7 dice, ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua
para que ninguno entienda el habla de su compañero. Por favor, subraye ese versículo, el número 7. Subrayen. ¿Por qué? Porque ahí está la misericordia de Dios. Dios hubiera podido mandar otro diluvio, pero acordémonos que Dios ya había colocado un pacto y ese pacto Dios no lo pensaba quebrantar. Dios no pensaba volverse de lo que ya había dicho. Nunca más volveré a destruir al ser humano con agua. Nunca más. Porque al Señor le dolió en su corazón haber creado al ser humano para que viviera alejado de él, para que hubiera vivido apartado de él. Pero acá en el versículo 7 dice Dios, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Ahí hubo un milagro. Ahí, aparte de que Dios usó su misericordia, usó el milagro del lenguaje. En ese tiempo hablaban un solo idioma y a partir de ese día nacieron los idiomas. Vuelvo y repito, nadie puede crear un idioma. Puede crear un dialecto, pero un dialecto son como sonidos, son como chasquidos. Un dialecto son como ciertas expresiones, pero un idioma ya es algo más de fondo. Es donde se puede explicar qué es alto, qué es bajo, qué es frío, qué es calor, qué es lo lejos y lo cerca. O sea, con un idioma, con un lenguaje se puede explicar el resto de cosas, pero con un dialecto no es posible. No es posible usted explicar las cosas. Es como una forma de entenderse, son como modismos, son como lo que usan, digamos, las pandillas, lo que usan, digamos, las tribus, que son dialectos para hacer ciertas cosas, pero no se puede explicar. Por eso la Biblia no se puede traducir a ciertos dialectos. Sí se puede traducir donde hay lenguajes, donde hay idioma, pero con dialectos toca por señas. Entonces aquí vemos nosotros que ese día Dios usa de su misericordia y lo separa. Lo separó con el lenguaje, con el idioma, porque ya no se entendía. Ese día no solo nació otro idioma, nacieron otros idiomas, cientos de idiomas, cientos. Entonces la población que había empezaron a entenderse unos con otros, pero no con todos. No se entendían todos. Entonces empezaron al ver que no se comprendían, empezaron a irse. O sea, ese fue otro milagro. Es que esto, viendo los detalles, uno ve la misericordia y el amor de Dios. Empezaron a dispersarse por clanes, por grupitos. Los que se entendían su lenguaje empezaron a irse. Tal vez 5 familias, 8 familias, 30 familias, 200 familias que encontraron su dialecto. ¿Usted se imagina eso? En una ocasión, alguien hizo una dinámica y la dinámica fue la siguiente. Había más o menos 100 personas en un lugar y a cada una de ellas les dio una bomba inflada del mismo color. A todos tenían una bomba del mismo color. Y todos tenían un marcador. Y con ese marcador debían colocar en su bomba el nombre de ellos. Cada uno debía poner su nombre, solamente el nombre. Y entonces cuando todos tienen la bomba con su nombre, la tenían que soltar en medio de todo el grupo que estaba ahí, las 100 personas. Y soltaron las bombas y las personas, los recreacionistas, empezaron a revolver las bombas. Las mezclaron entre todas. Les dijeron a las personas que cerraran sus ojos y empezaron a mezclar las bombas. Y después les dijeron, les damos 1 minuto para que busque su nombre, para que busque su bomba.
Entonces, cuando ellos abren los ojos, ellos creyeron que la bomba, la que habían soltado ahí, esa era. Entonces, en un minuto, empezaron a coger bombas y bombas y bombas y bombas y bombas. De los 100, solo 5 personas lograron encontrar su propio nombre. En ese minuto, solo 5 personas de 100. Entonces, así, para traer un poco, como para poder entender qué pasó ese día con la Torre de Babel. Que ellos empezaron a hablar unos con otros, pero llegaba el momento en que se encontraba con alguien que lo entendía. Entonces resolvieron ellos alejarse. Y ahí fue donde comenzó. No solo varios idiomas, no solo la misericordia de Dios, porque ellos no habían vivido en otro lado. O sea, ese día se dispersó y nacieron muchas naciones. Ellos nunca se imaginaron que ahí se estaba cumpliendo lo que Dios dijo, llenar la tierra. ¿Se acuerdan por qué vino la persecución en el tiempo de los apóstoles? Porque ellos se querían quedar en Jerusalén. Y Dios levanta al apóstol Pablo, que en ese tiempo era Saulo, para que se dispersaran. ¿Se da cuenta, amados hermanos? Porque es que Dios muchas veces está en contra de masificar personas. Porque es que la idea no es masificar, sino más bien enviar por las naciones a predicar el evangelio. Queremos hablar un mismo idioma, queremos llevarle la contraria a Dios. Y Dios va a seguir con su propósito. Y ahí se estaba cumpliendo, ese día se estaba cumpliendo la palabra que Dios le había dicho a Adán: llenar la tierra, fructificar. Ese día se estaba cumpliendo la promesa que Dios le estaba dando, que le había dado a Noé cuando salió del arca después del diluvio, llenar la tierra. Pero Nimrod, como sabía esas 2 órdenes de parte de Dios, quiso hacer lo contrario. No, quedémonos aquí, pongámonos un nombre y gobernemos, ¿sí? Entre nosotros, seamos el imperio mundial. Y así hay muchas naciones que se atribuyen como el liderazgo del mundo. Todo mundo tiene que depender de ellos. Y no es así. Dios nunca ha querido que sean las cosas así. Dice el versículo 8: así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Dios se las arregla. Mire, ha habido imperio persa, ha habido imperio babilonio, ha habido imperios griegos, ha habido imperios asirios, ha habido imperios que se han pretendido ser los dueños del mundo. La pregunta es: ¿dónde están? ¿Dónde están? Ahorita está gobernando el imperio romano. Eso es un imperio. Lleva más de 2000 años, pero también va a pasar. También va a pasar. Entonces, amados del Señor, Dios siempre tiene formas de cómo hacer cumplir su palabra. Que nosotros podamos estar en el propósito de Dios. No es tanto decir yo pertenezco a un lugar, sino decir yo pertenezco a Dios y voy a cumplir su propósito. Lo voy a cumplir, sí o sí lo voy a cumplir, porque Dios me va a bendecir y me va a llevar. Pero para terminar esta palabra dice: por esto fue llamado el nombre de ella Babel, que Babel significa confusión. ¿Sí? Porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Quiero que veamos, por favor, por unos minutos, el libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 2. Que hay algo bien extraordinario. Dice que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados.
y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar ¿en qué? En su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les podemos oír? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, los que habitan en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestras lenguas, ¿qué? Las maravillas de Dios. Como Dios dio lenguas, pues dio también el evangelio para esas lenguas. El evangelio llegará hasta lo último de la tierra. Mateo capítulo 24, el versículo número 14. Ahí está la respuesta de que el amor de Dios es grande y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. El evangelio llegará, está llegando. El evangelio, ¿qué es lo que detiene un juicio mundial? ¿Qué es lo que detiene que vengan cosas más tremendas sobre la tierra? Que el evangelio todavía no ha llegado a muchos lugares, a muchas regiones. Todavía la Biblia no ha sido traducida a todos los idiomas, pero bendecimos a quienes están en la traducción. Bendecimos a quienes llevan la palabra más allá. No sé si usted se ha dado cuenta. Yo creo que usted ha oído el evangelio en árabe. Yo creo que usted ha oído el evangelio en inglés. Yo creo que usted ha oído el evangelio en francés. Yo creo que usted ha oído el evangelio en idiomas que usted desconocía. ¿Por qué? Porque hay traductores, hay personas que se han dado a la tarea de traducir. Quiere decirle hoy a Dios, Señor, no me quiero oponer a tu propósito. Perdóname las veces, Señor, en que yo he querido hacer como mi propio mundo, en que yo he querido hacer como mi propio imperio, en que yo he querido sacarte a ti, Señor, de mis cosas, de mi persona, de mi familia. Yo creo que aquí en esta plataforma hay conmigo muchas personas que en algún momento quisimos vivir sin Dios, pero un día pudimos entender el lenguaje de Dios, porque se necesita un oído, pero también se necesita alguien que nos ayude a interpretar lo que Dios quiere decir. Para muchos el evangelio es locura, porque no lo pueden entender, como quien habla un nuevo idioma o quiere aprender un nuevo idioma. El idioma del cielo es este. El idioma del cielo se llama amor. El idioma del cielo se llama misericordia. El idioma del cielo se llama perdón. El idioma del cielo se llama reconciliación. El idioma del cielo se llama oración, se llama humildad. Ese es el idioma del cielo. ¿Se da cuenta por qué muchos no lo pueden entender y por qué usted sí lo pudo entender? Porque alguien se ha dedicado, porque alguien le ha hablado el lenguaje de Dios. Alguien le ha hablado el idioma del cielo. Por favor, incline su rostro si puede hacerlo ahí donde está. Ahí donde usted se encuentra. Y en esta mañana le va a decir al Señor, Dios, gracias. Porque yo creí que yo no era bilingüe, pero sí, soy bilingüe.
porque conozco otro idioma que muy pocas personas conocen. Ojalá fuéramos todos los que conociéramos el lenguaje del cielo. Cómo habla Dios, cómo se expresa Dios. Es un gran milagro poder hablar el idioma que hablamos. Hay más de 300 idiomas oficiales en el mundo de las naciones. Y dentro de cada nación hay a veces diferentes idiomas. Diferentes idiomas. Entonces digámosle al Dios de los cielos, Señor, gracias. Gracias por este idioma que nos diste, Señor. Porque en nuestra lengua nos llegó el evangelio. Tú nos traduciste, Señor, el evangelio tuyo al español, que es nuestra lengua en la que nacimos, que es nuestra lengua en la que conocimos, Señor, y aprendimos a decir papá y mamá, en la que aprendimos a darnos cuenta, Señor, que es un gran milagro podernos entender unos con otros. Aunque tengamos diferentes terminologías en ciertas cosas, pero nos podemos entender, nos podemos ayudar mutuamente. Dígale, Dios, gracias por ese milagro del lenguaje. Gracias por ese milagro del podernos entender con las personas. Ahora comprendo, Señor, que el que habla diferente, Dios, para él también tú tienes el idioma del cielo revelado, porque para eso nació el día de Pentecostés. Para eso, ahí estaba la solución para el mundo entero. Ahí estaba la solución para el mundo entero. Ahí estaba la solución. Ahí estaba. No estaba lejos. Por eso dígale al Dios de la gloria, Señor, ahora sé dónde es que puedo recibir la información correcta. ¿Dónde es que puedo recibir la información correcta? Es en el Pentecostés. En el Pentecostés. Allá voy a ir, Señor mío, a llenarme de ti, Padre, para poder llevar este mensaje a aquellos que aún no lo pueden entender, porque no es fácil de entender. Incline su rostro, por favor. Si usted puede, ahí donde está, arrodillarse delante del Señor y decirle, Dios, tú me quieres usar como un intérprete, porque yo entiendo el lenguaje del cielo, pero muchos no lo entienden. E iré donde tú me envíes, Señor. Iré donde tú me envíes a llevar tu palabra. Esta bendición que tú me has dado, Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Vamos con humildad. Dígale, Señor, Espíritu Santo, llena. 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 Dígaselo a él. Dígaselo a él, por favor. Dígaselo a él. Que se repita un Pentecostés. Que se repita un Pentecostés. Si no entendemos a las personas en el lenguaje de ellos, jamás ellos nos podrán entender el lenguaje nuestro. Es que nosotros hablamos vida, nosotros hablamos propósito. Dígaselo a él, Señor, llena con tu presencia, lléname, Señor, para no ser dispersado como las demás naciones que no entienden, que no han querido entender, Señor, pero fue tu misericordia, porque tú ya habías acabado con una generación, Señor, por causa de la generación.
prefirió cambiarlo. Ellos se habían expuesto a un juicio, pero Dios no es así. Dios no paga, porque ya Dios lo había hecho con el pueblo que había antes de ellos, pero ellos no aprendieron la lección. Ellos no aprendieron la lección. Pero usted que está en este día, usted que está en esta hora, usted que está en este tiempo con personas que tal vez padecen sus mismas persecuciones, sus mismas dificultades. Por eso en esta mañana dígale, Señor, Espíritu Santo, ven, lléname, desciende como un fuego y toma mi vida para poder ir más allá. Que se repita un Pentecostés, porque esto no es con fuerza, esto no es con espada, esto no es a nuestra manera. Esa es la manera de Dios. Esa es la manera de Dios. Dígaselo en esta mañana o en esta hora, en este tiempo, dígaselo al Dios de la gloria. Señor, quiero que me llenes para poder llevar este mensaje de vida a los que no hablan este idioma, para que lo conozcan, que este es un idioma celestial, que este es un idioma que transforma, que no enseñamos la venganza como una solución, que no enseñamos el suicidio como una solución, que no enseñamos el divorcio como una solución, que no enseñamos el quitarle a otros como una solución, sino que la solución es unirnos al propósito de Dios, unirnos al propósito de Dios, porque ellos decían, Dios nos va a intervenir. Dios va a intervenir en este asunto, porque ellos dijeron, edifiquémonos una ciudad. Amado, usted nació para una comunidad. Usted nació para una comunidad. Esa comunidad lo necesita. No se aísle. No se aísle, porque no es el propósito de Dios que usted se encierre en sus cuatro paredes. Que usted se encierre y trate de hacer un mundo, un apellido, como muchos han querido hacer un apellido, hacer un nombre, pensando que Dios no puede dividirlo, que Dios no puede disolverlo y cumplir su propósito. Lo mejor que podemos hacer en este hermoso día es decirle, Señor, aquí estamos para ti, Señor. Aquí estamos para que tú obres en nuestras vidas, conforme a ti te plazca, Dios. Conforme sea tu divina y preciosa voluntad, Señor, la aceptamos. Aceptamos los designios tuyos. Aceptamos lo que tú decidas, mi Dios. Porque lo que tú decides siempre es bueno, siempre es agradable, siempre nos lleva de victoria en victoria, de bendición en bendición. En esta hermosa hora, dígale a Dios, Señor, me entrego a ti, Dios, me entrego a ti. Yo sé que tú en cualquier momento puedes tomar mi vida. Para quienes tienen un llamado al Señor, para quienes tienen un llamado a servirle a la comunidad, dígale, Señor,
voy a hacerlo a tu manera. Voy a empezar a llevar esa palabra. Porque el día de Pentecostés nació como la solución y no quedará nadie que no conozca del Señor. Porque lo dice la palabra del Dios de los cielos. En el libro de Apocalipsis, capítulo 7. En el libro de Apocalipsis, capítulo 7. El versículo número 9 dice algo bien extraordinario. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Dígale, Dios, gracias. Dígale, Señor, bendigo el día y bendigo la hora en que tu evangelio llegó en mi idioma, en mi lenguaje, y lo pude entender. Señor, aclárame más el entendimiento. Dame más sabiduría. Dame más capacidad, Señor, para poder comprender estas tus maravillas. Y que nadie quedes por fuera, Señor, de escuchar esta palabra de bendición. Que nadie que le quede por fuera, Señor. Que nadie se pierda, Dios. Que nadie. Señor, ayúdame. Dígale, Dios, úsame como un portavoz tuyo para llevar este mensaje a esas lenguas. Dígale, Dios, yo no sé a qué país a usted le hubiera gustado ir. Yo no sé a qué lugar le hubiera gustado ir. Tal vez de placer. Pero ¿por qué no le dice en esta hora el Señor? Me gustaría ir a predicar a los franceses. Me gustaría ir a predicarle a los árabes. Me gustaría irle a predicar a los orientales. Me gustaría ir a predicarle a los africanos, Señor. ¿Por qué no cambia por un momento ese propósito y se mete al propósito de Dios? Dice, sí, Padre, yo quiero ir a esa nación. Quería ir por conocer, pero me gustaría también dejar una huella en ese lugar. Si usted puede prender su cámara, préndala. Y con sus manos levantadas, dígale, Señor, me gustaría ir a las naciones del mundo para hacer una respuesta de bendición, Señor, donde tú me lleves, donde tú me lleves. Muchos quieren ir a Estados Unidos. Sí, si es así, si está dentro del propósito de Dios, usted va a pisar esa tierra americana. Pero más que ir a trabajar, es ir a llevar un mensaje de vida. Un mensaje de vida, más de que querer ir por unos dólares. Dígale, Señor, quiero ir por almas. Quiero ir por almas, Señor. Quiero estar en las calles de esas naciones llevando tu palabra. Quiero llevar tu palabra, Señor. Aquella mujer que se inmortalizó, la Madre Teresa de Calcuta, en una región de la India, recogiendo alimentos, llevándole a los pobres. Esta mujer creó prácticamente una institución de carácter mundial, ayudando a los demás, y fue por las naciones. La querían tener en las naciones porque sirvió a la comunidad, sirvió a la gente, ayudó a los pobres, los levantó, dio albergue, llevaba medicamentos a los enfermos, empezó a hacer cosas sobresalientes. Dígale, Dios, yo aquí estoy. Yo solo sé que aquí estoy, pero quiero estar en las naciones del mundo. Quiero estar en las naciones del mundo. Quiero estar en las naciones del mundo. No sé si usted alcanza a concebir en su mente lo que está pidiendo con su corazón. Estar en aeropuertos, estar en terminales de transporte terrestres y marítimos, porque todo el que quiera ir a las naciones tendrá ese deleite, sabrá lo que es volar de una nación a otra, a llevar un mensaje de vida, porque lo están necesitando. Aquí en nuestras ciudades, aquí en nuestros países que circundan el nuestro,
pero en las naciones, en los continentes. Dígale, Dios, yo quiero ser de los continentes, yo quiero ser del mundo entero, Dios. Nací para el mundo. Así como el mundo fue creado para mí, yo quiero aportarle vida, yo quiero aportarle bendición, yo quiero aportarle propósito. Yolima, prenda su cámara, por favor, prenda su micrófono. ¿A cuántas naciones le ha dicho a Dios que quiere ir? Yolima, por favor, prenda su micrófono y nos comente así a grosso modo. ¿A cuántas naciones le ha pedido a Dios que la lleve? Buenos días, mi pastor. Buenos días a todos. Bendiciones, mi pastor. Buenos días, Yolima. Más que el número, mi pastor, yo le pido al Señor es que Él cumpla su propósito en mí, o sea, que yo pueda cumplir lo que Él ha determinado para mi vida. O sea, no importando el número, sino importando es Él. Le he pedido eso al Señor, que me lleve donde Él ha determinado que yo vaya, que yo pueda cumplir a cabalidad con lo que Él ha dispuesto para mi vida, mi pastor. Amén. Bueno, muy bien. Gracias, Yolima. Pues el Señor tiene etiquetes en la mano. Estoy convencido, dicen Yolima Ruiz. Para acá, para allá, para un lado, para el otro, no parará. No parará. Le pondrán intérprete en algunos lugares. En otros lleva el idioma clarito. Alonso, ¿a dónde le ha pedido a Dios que lo lleve? No, realmente ahorita fue que sí le pedí a otro país, pero siempre me ha gustado conocer o China o Canadá. ¿Se da cuenta? ¿Va a ir a hablar mandarín o inglés? Bueno, Alonso, muy bien. Gracias. Pastor José, ¿dónde le gustaría que Dios lo llevara a predicar el evangelio? Bueno, yo amo tanto mi país, que algo que yo le he dicho al Señor que primero mi Colombia, ¿sí? Aunque en una ocasión Dios me dio un sueño de Brasil, ¿no? De Brasil me dio un sueño desde que yo iba en un avión y alguien me dijo, escuché una voz, bájese acá. Yo pregunté qué Brasilia es como la capital de Brasil. Entonces, yo después investigué y es una ciudad muy hermosa, muy bonita, es una ciudad moderna, pero no, en ese tiempo no entendí ese sueño, ¿no? Pero siempre le he dicho, Señor, que se haga tu voluntad, sea en Colombia o sea en el lugar donde Él me quiera llevar, yo estoy dispuesto, amén. Aunque yo amo mucho mi Colombia y anhelo que Colombia sea salva para la gloria de Dios. Anhelo que mi país, mi patria, mi gente sea salva, porque aquí hay mucha necesidad en este país de que la gente conozcan de Dios. Entonces, donde Dios lo permita, ahí estaremos con la ayuda de Él. Bueno, muy bien. Gracias, pastor. Gracias, Yolima y Alonso. Y bueno, que a cada uno Dios le conceda el deseo de su corazón. Dios conoce. Dios nos quiere llevar a las naciones, pero creo que en nuestro corazón también hay un deseo por ir a un lugar muy particular y Dios nos va a conceder eso. Amén. Entonces, nos vemos en los aeropuertos, nos vemos en las terminales, nos vemos también, ¿por qué no?, en las playas del mundo, tomando un receso. ¿Sí les parece o no? Amén, amén. Los quiero mucho, los bendigo. Mañana con la ayuda del Señor nos volvemos a ver. No olvidemos que hoy culmina nuestro tiempo de, bueno, esto que hemos programado, 3 días de oración en la iglesia, presencial.
hoy tendremos culto, tendremos a nuestro amado profeta Giovanni Acosta compartiéndonos el mensaje del Señor. Entonces, pase la voz, que hoy nadie se quede sin ir a recibir esa palabra poderosa. Amén. Les bendigo, les deseo lo mejor. Un feliz resto de día para todos. Que estén muy bien.